Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio de este día viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario de nuestra liturgia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas muy queridos, el evangelista San Mateo está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana, es decir, hermanos y hermanas cristianos que provenían del judaísmo. Pero además está escribiendo en una época posterior al año 70, en que Jerusalén había sufrido una violenta invasión por parte del Imperio Romano, destruyendo la ciudad y el templo. Y además había existido un decreto por parte de un grupo dirigente del pueblo de Israel. Este decreto estipulaba la expulsión de la sinagoga, es decir, la excomunión de la religión a todo aquello o aquellos que implicaran una contaminación, por así decirlo, a la fe. Se expulsó, se excomulgó al Imperio Romano y sus autoridades, y por supuesto también a los cristianos. Por lo tanto, era una comunidad que estaba pasando por momentos muy difíciles, muy dolorosos. Estaba viviendo en una ciudad devastada, el templo, el lugar de la oración principal, destruido, muchos muertos por la invasión, y además la división familiar a causa de los decretos de excomunión, donde papás y mamás se dividían, se expulsaban mutuamente, donde hijos e hijas o hermanos se peleaban por temas religiosos. Allí, San Mateo trae a colación algunas enseñanzas de Jesús y las plasma en este Evangelio. Yo quisiera detenerme en pequeños detalles. La primera, ser cristiano no es vivir la vida simplonamente, sino que astutamente. Dios nos ha regalado la inteligencia para poder reflexionar, discernir, estudiar, investigar y armarnos un juicio crítico de la realidad. El cristianismo no es alguien light, como se dice ahora. No es alguien simplón, sino que el cristiano es alguien que verdaderamente usa la inteligencia que Dios le dio y aplica el discernimiento para poder llevar adelante su vida. Pero paralelamente a eso, tiene que ser muy humilde, muy sencillo. No sesgarse por el propio orgullo o por inclusive el propio poder o el propio conocimiento, sino que ser humilde, ser manso, ser sencillo y no estar golpeando las mesas para imponer su autoridad o su opinión. Pidamos al Señor esa gracia, ser astutos como serpientes, no vivir nuestra vida de un modo light o superficial, sino que en profundidad, y ser muy humildes, ser muy sencillos. Y por último, tengamos confianza de que el Espíritu de Dios
actúa en nosotros. Así lo dice Jesús. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Cuando tengamos momentos difíciles en la vida, a veces se dan conversaciones complejas en el matrimonio o en la familia, para con un hijo o una hija, o para con el papá, la mamá, distintas situaciones, o en el trabajo. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Se nos ha regalado por el bautismo y cada vez que lo solicitamos, Él se nos infunde para que nuestras palabras no sean solamente nuestras, sino que sean las de Dios en nosotros. Les deseo sinceramente que tengan un día muy bendecido y que todos podamos vivir una vida con la profundidad, la astucia cristiana, con mucha humildad y sencillez, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Un saludo desde su parroquia, Natividad del Señor.